Los principales intereses del profesor Ordovás en investigación se centran fundamentalmente en factores genéticos y epigenéticos predisponentes en las enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Es decir, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Y sobre todo con su interrelación, su interacción con factores ambientales y comportamentales, haciendo un especial énfasis en la dieta. Ha publicado más de 830 artículos científicos, ha escrito numerosos libros y capítulos de libros y también ha participado como ponente invitado en cientos de congresos, simposios y cursos internacionales relacionados con la nutrición. Se puede considerar un pionero y uno de los mayores expertos mundiales en la interacción entre genes y dieta y en su función con los rasgos cardiometabólicos. Y además en su laboratorio se han formado, fijaos, más de 60 científicos y su red actual involucra investigadores de todos los continentes. El doctor Ordovás ha sido miembro del Comité de Alimentos y Nutrición de las Academias Nacionales y del Comité Asesor del Centro Nacional de Toxicología de la FDA. Y es miembro de múltiples comités directivos, nacionales e internacionales, consejos consultivos y editoriales, y actualmente preside el grupo de trabajo multidisciplinario que asesora a nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación en temas relacionados con la COVID. A lo largo de su carrera, el doctor Ordovás también ha recibido numerosos reconocimientos y premios por sus logros científicos, incluido el premio de la Secretaría del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de la Fundación de la Asociación Americana de Nutrición, el premio a la carrera profesional David Ritchie de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, la medalla de oro de la Sociedad Española de Cardiología o el premio Francisco Grande de la Fundación Dieta Mediterránea. Es doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba y es académico de las Reales Academias Españolas de Ciencias, de Medicina, de Nutrición y de Farmacia. Y una de las cosas más importantes es que es colaborador y amigo de la Universidad Camilo José Cela, y fue precisamente el padrino de su promoción del curso 18-19 en la graduación del pasado mes de enero. Creo que tenemos con nosotros a un auténtico experto, a uno de los más destacados investigadores internacionales, al mayor conocedor de temas de nutrigenómica del mundo, y yo creo que su conferencia va a ser un gran regalo. Así que, José, te cedo la palabra para que nos puedas deleitar. Primero agradeceros muchísimo la oportunidad que me habéis dado de estar con vosotros esta tarde y daros pues esa visión, como dice la diapositiva, holística acerca del COVID-19, no solamente de aquellas cosas, o digamos casi evitando aquellas cosas que habéis visto en el transcurso de las otras conferencias, pero bien hablando de la historia y también del impacto económico y social que esto tiene y que probablemente va a tener. Entonces veis cómo esta no es la primera pandemia, por supuesto, lamentablemente probablemente no va a ser la última, y es una guerra sempiterna en las que al menos los humanos por una vez estamos todos del mismo lado, y es combatir, hacer un frente común precisamente a esos patógenos, bien sea virus, bien sea bacterias, etc. Aquí veis cómo los artistas antiguos pues plasmaron lo que veían en su sociedad en cada una de estas pandemias. Que se remontan pues tan lejos, como veréis en la siguiente diapositiva, como lo que el ser humano ha hecho, ha recordado en la historia. Y, por ejemplo, ¿veis mi puntero si lo muevo o no? Bueno, no importa. Entonces ahí, por ejemplo... Vale, está bien. No importa. En la primera fotografía de la segunda columna, veis al doctor Jenner que inoculando a un niño con la vacuna de la viruela, que era algo, pues naturalmente, que mató millones y millones de personas a lo largo de la historia. Pero bueno, veis, por ejemplo, en esa que veis unas filas de camas en un lugar, un almacén grande, pues eso lo vemos hoy en día también en Nueva York, o lo veíamos en Nueva York. Y entonces, pues eso, aquí tenéis escenas de Europa, tenéis escenas de Estados Unidos, tenéis escenas de Asia, y en todas partes es el denominador común. Fijaros que estamos todos hablando de la vacuna. La vacuna va a llegar. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? Fijaros un problema tremendo que tenemos. La fotografía que está en la parte de más abajo, de manera aislada, representa a
a un enfermo de SIDA. Y a pesar de llevar desde los 80 entre nosotros, todavía no se ha encontrado una vacuna contra el SIDA. Así que veis que no tenemos que hacer una estimación a la baja del poder de estos virus a desafiar el conocimiento científico. En la siguiente vemos una representación de las pandemias en la historia, más que nada para ver en dónde estamos nosotros en el momento actual en el COVID. Y ahí lo he presentado de dos maneras diferentes. Una, que es en términos cuantitativos, en términos de muertes causadas por cada una de estas pandemias, y en el otro, y en la parte más derecha de la diapositiva, en su evolución histórica. Entonces vamos a fijarnos en la parte izquierda y veréis como sin duda alguna, al menos, bueno, no, sin duda alguna, la plaga o la pandemia que más muertes ha causado en el mundo, en todos los tiempos históricos, ha sido la muerte negra, la plaga bubónica, que tuvo lugar hacia el siglo XIV en la Europa medieval y que se cobró 200 millones de vidas, que representaba más o menos la mitad de la población de Europa. En este caso no era un virus, era una bacteria. Y en este también hemos de recordar que duró 4 años. Pero no es solamente que durara 4 años, sino que le costó a Europa 2 siglos recuperarse de esta pandemia. Luego ya nos viene la viruela, que ya la he mencionado, con más de 50 millones de muertos, la famosa gripe española, que no tenía nada de española, pero nos echaron encima, con perdón por utilizar esta palabra, el muerto, y es curiosidad de la historia, es simplemente que aquellos lugares donde se empezó, como podría ser Inglaterra, como podría ser Estados Unidos, resulta que era una época de guerra, donde la prensa estaba tremendamente, digamos, restringida en lo que podía o no podía decir, y claro, para no digamos, afectar más negativamente todavía la moral de los países, pues se evitó cualquier mención a esto que estaba ocurriendo, a esta pandemia que estaba ocurriendo en los países. Afortunadamente en aquella época España no estaba en guerra, los periódicos pues lo difundieron, de hecho Alfonso XIII fue víctima de ella, no víctima mortal, pero al fin y al cabo la padeció, y se hicieron un gran eco de esto en la prensa española, y como fue la primera aparición, digamos, a nivel internacional de lo que estaba ocurriendo, pues ya se quedó con eso de la gripe española. Bueno, y entonces si vamos avanzando acerca de dónde estamos hoy en día, en términos de números de fatalidades, de muertes, pues tenemos que dejar la segunda fila de pandemias e irnos a la tercera fila de pandemias, donde veis allí un pequeño punto donde dice COVID-19, y eso es precisamente en el contexto de todas las pandemias donde estamos en términos de mortalidad. No es desde luego la peor, no es tampoco la menos, digamos, dolorosa, pero desde el punto de vista de la historia, esta pandemia, pues esperemos que no pase a ser una pandemia histórica en términos de mortalidad, pero sí que va a ser una pandemia histórica en términos de los efectos que ha causado sobre la sociedad. En la parte derecha es simplemente para que veáis cómo la evolución histórica de estas pandemias y cómo algo que tenemos que tener en cuenta viendo esto es que al principio pues las pandemias ocurrían pues cada siglo, cada 2 siglos, cada 3 siglos, pero como hemos entrado más en nuestra época moderna del antropoceno, que mencionaremos, fijaros cómo se van acelerando. Ahora ya no es cada siglo, cada pocos siglos, pero de repente nos aparece, pues eso, la gripe asiática, el SIDA, la de Hong Kong, el SARS, el ébola, el MERS, la porcina y finalmente el COVID-19. O sea que hay algo que está ocurriendo que está acelerando el ritmo de estas pandemias, lo cual no es precisamente algo que sea muy agradable de discutir, pero que está ahí y es muy importante. Muy bien. De nuevo, aparte de que ha habido muchas otras pandemias en la historia, pero en la historia reciente no debemos olvidarnos de otras pandemias y de alguna manera nos hemos olvidado durante estos últimos meses.
y que son las pandemias de enfermedades no comunicables. Contra las enfermedades comunicables nuestras armas son pues las que habéis visto, terapias, vacunas, que esperemos verlas, el aislamiento, el tener los hospitales listos para la acción, para evitar la mortandad o para evitar las muertes y que en muchos casos pues lamentablemente no ha podido ser posible. Contra las enfermedades comunicables y también, curiosamente, contra las no comunicables, como mencionamos, la clave también está en la nutrición. Y esto es algún aspecto que comentaremos más adelante. Pero eso, la nutrición, por supuesto, también está en la farmacología, en la atención médica, pero desde el punto de vista de prevención es esencial que cuidemos nuestra nutrición. Si nos vamos al panel derecho, es parecido a lo que veíamos anteriormente en términos de cuál es la mortandad que podemos aplicar a cada una de estas enfermedades. Pues fijaros cómo cada día se mueren aproximadamente unos 150.000 personas. Fijaros la mayor causa de mortalidad. La tercera parte se debe a enfermedades cardiovasculares. Si seguimos más abajo, pues vemos los cánceres, las enfermedades respiratorias, si no nos referimos a estas, al COVID o a la COVID, sino a las de tipo crónico. Luego ya, pues la demencia, los problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros, el COVID, dependiendo de en qué momento de la historia, y me refiero a la historia de los últimos meses, pues se asemejaba, por ejemplo, a las muertes por enfermedades diarreicas que tenemos habitualmente en el mundo, que en parte son también debido naturalmente a procesos patogénicos, pero entre los problemas digestivos y la diabetes, más o menos en ese rango está, pero muy por debajo de las mayores causas de mortalidad, como las enfermedades cardiovasculares o los cánceres. Así que desde el punto de vista del impacto del día a día en la sociedad, pues la COVID no es lo que más mortalidad está causando, porque hay otras pandemias entre nosotros que de una manera continua están causando más muertes que las que son debidas al COVID. Fijaros, por ejemplo, algo que la gente no se da cuenta a menudo, y es la tuberculosis. La tuberculosis ha estado con nosotros por cientos de años. Y a pesar de los avances y de todo lo que hemos desarrollado contra la tuberculosis, hay más muertes o casi tantas muertes de tuberculosis como las hay de COVID en otros lugares del mundo, pero no es tan pandémico en términos de globalidad, pero desde luego aquí a los países, a las sociedades donde les toca, pues desde luego es una gran causa todavía de mortalidad por infecciones. Muy bien, sigamos entonces nuestro recorrido y lo contrario de las pandemias no comunicables que hemos visto de enfermedades cardiovasculares o de cánceres, que son debidas en muchos casos a una mala nutrición, pero también a una sobrenutrición, pues nos encontramos con el polo opuesto, que es la pandemia del hambre, y que afecta en los momentos pre-COVID, afectaba a 135 millones de personas y que los modelos sugieren que aumentará al doble, a 265 millones de personas, debido a estos, digamos, desbarajuste, por utilizar una palabra muy de calle, que ha causado en la sociedad la pandemia del COVID, va a afectar muy negativamente a todas estas, poblaciones muy desfavorecidas que ya existen en el mundo y que van a existir en mayor cantidad a raíz de la pandemia actual. Muy bien, entonces nos preguntamos, o ya comentaba, cómo habitualmente los científicos hemos hablado de cómo la nutrición tiene un gran efecto sobre las pandemias que hemos visto anteriormente crónicas, cardiovasculares, hipertensión, que es parte de cardiovasculares, cáncer, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos descubierto también, o la experiencia que ha habido en esta pandemia de la COVID, es que la nutrición también es importante desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, por dos razones. Una,
porque naturalmente el sistema inmunitario tiene que funcionar muy bien, tiene que estar optimizado para defenderse contra la infección del COVID. Y eso va a depender muy mucho de nuestra nutrición. Si nosotros tenemos una nutrición equilibrada, balanceada, pues entonces nuestro sistema inmunitario va a estar activo. Y pensad también que el sistema inmunitario es como el ejército de un país. Está siempre vigilante, tiene unos efectivos desplazados, y esos son pues nuestro sistema inmunitario en estado normal, en estado de paz. Pero tiene que estar ahí, preparado para la acción. Y simplemente el que tenga que estar preparado pues requiere una buena nutrición, porque cuando ocurre una invasión, naturalmente hay que hacer una escalada de esa maniobra militar, hay que poner el ejército en activo y va a requerir mucha más energía para que funcione. En el caso del sistema inmunitario, esa energía se viene reflejada en la nutrición de cada día. Y, por supuesto, que el tener un consumo de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono apropiado es importante, pero también es importante el tener un buen consumo de esas vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, que son esenciales para el funcionamiento del sistema inmune, pero también de esos minerales como pueden ser el zinc, el selenio y el hierro. Todo eso lo tenemos que tener ahí, bien sea en reserva en unos casos, bien sea, digamos, disponible para su consumo diario, para que nuestro sistema inmune actúe de una manera apropiada. Pero también la buena nutrición, y esta es la segunda parte que de alguna manera hemos descubierto a partir de esta pandemia de la COVID, es que fijaros quiénes son las personas más afectadas a la hora de la mortalidad, a la hora de ser ingresados en hospitales. Son precisamente aquellas personas con comorbilidades, como es el hecho de las enfermedades cardiovasculares, como es el hecho de la hipertensión, diabetes, y de los ancianos, que también tienen un buen número de estas comorbilidades. Por lo tanto, una buena nutrición puede prevenir en gran manera las enfermedades cardiovasculares o el cáncer, etcétera, y también hacernos menos susceptibles a los daños de la COVID. Por lo tanto, la nutrición juega un papel muy importante en el sistema inmunitario y también a la hora de, digamos, estar más resistentes a la pandemia. La cosa no es tan sencilla como decidir, bueno, ¿qué como? Y esto, digamos que teníamos una gran antes de, en nuestra vida habitual, antes del COVID, pues podíamos decidir plenamente qué era lo que comíamos, si comíamos bien, si comíamos no tan bien, pero ahora ya la nutrición depende de más capas, debido a que, ¿por qué? Pues que las comunicaciones se han roto, la seguridad alimentaria se ha visto comprometida, las políticas de alimentación y agricultura se han visto distraídas por necesitar el ir en dirección a la pandemia. Los planes de asistencia alimentaria, incluso en las escuelas, como habéis visto en España y se ha visto en otros países, pues se han visto alteradas. Entonces ahora el individuo ya, digamos, juega un papel menos importante, bueno, no menos importante, es importante siempre, pero digamos que depende más de qué ocurre a otros niveles, como son la comunidad, la nación y el nivel global. Pero bueno, la idea es que, a pesar de todas esas dependencias, cada uno de nosotros tiene todavía la capacidad y habilidad de alimentarse bien y tener todos estos ingredientes que hemos hablado anteriormente, que constituyen una buena nutrición. Bien. Como habéis visto en la diapositiva anterior, vivimos en una sociedad global y toda acción tiene su red. Por ejemplo, a la hora del cuidado hospitalario, como veis en las dos viñetas de arriba a la izquierda, pues la imagen del hospital ha cambiado. Antes del pre-COVID pues era una visión más relajada, más de interacción abierta, mientras que ahora, como veis, todo el mundo tiene que ir con
protección personal, etcétera. En las viñetas de más abajo, pues veis también la otra transición, la sala de espera de los médicos, pues bueno, pues era un lugar que a veces se convertía hasta de tertulia y sin mayores temores que, bueno, la visita del médico. Y ahora pues se ha cambiado totalmente, todo el mundo tiene que ir protegido, tiene que guardarse las distancias, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora nos movemos a la derecha. Y en la derecha lo que podéis ver es que estamos contabilizando las muertes por COVID. Pero lo que no se está contabilizando también, cuál es el efecto precisamente de la COVID en las otras enfermedades crónicas que las que hemos mencionado. Y aquí vemos en rojo, y esto es ejemplo de Inglaterra y Gales, pero se puede ampliar a cualquier otro país, incluyendo España, donde se habla del exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad algunas veces se ha atribuido a que no se han contabilizado bien las muertes por la COVID, pero también el exceso de mortalidad se debe al hecho de que simplemente los pacientes crónicos, al no tener acceso al médico, al no tener acceso a las instalaciones hospitalarias, pues ha habido una mortalidad mucho mayor de otras enfermedades no relacionadas con el COVID. Así pues, está causando el COVID, está causando estragos por sí mismo, pero también en términos de cómo la sociedad y sobre todo la atención médica se ha visto afectada de una manera generalizada por la pandemia. Y esto nos lleva, más allá de, o sea, en términos globales, nos lleva a la salud planetaria. Desde hace décadas se ha estado hablando del calentamiento global, de la degradación del medio ambiente, de la aniquilación biológica, las pérdidas de especies, el cambio climático, y es esto de un poco como decir que viene el lobo, y, bueno, ya cansados del mensaje y que no vemos que venga el lobo, pues no le hacemos caso. Pero realmente lo que hemos visto con la COVID es como de una manera acelerada, en cuestión de meses, lo que le puede pasar a la humanidad en cuestión de décadas si no ponemos remedio a lo que está ocurriendo poco a poco, sin que lo notemos prácticamente en nuestra vida diaria, lo que está ocurriendo en el términos de la salud planetaria. El planeta está muy enfermo y nosotros hemos sido en gran parte, culpables de esa enfermedad que está sufriendo el mundo. Muy bien, entonces, como os he comentado en unas diapositivas anteriores, estamos viendo una aceleración de los ritmos con los que aparecen las pandemias. Y esto puede ser en parte, o probablemente es en parte debido a esto que veis aquí, y es la salud planetaria, la aparición de zoonosis, de la contaminación de unas especies por otras. Y, por ejemplo, la deforestación. Esto está causando estragos en la salud planetaria. También el exceso de antibióticos pues hace que seamos cada vez que tengamos más dificultad de combatir algunas de estas pandemias de origen bacteriano, pues porque se han desarrollado cepas resistentes, o bacterias resistentes a los antibióticos comunes. Luego también es cierto, hay que aumentar cada vez a más miles de millones de personas en el mundo. Y esto, pues claro, dependemos al fin y al cabo de la Tierra para eso. Pero hay que hacer esta explotación de una manera mucho más inteligente de lo que estamos haciendo en estos momentos. Y de lo contrario, pues este aumento de la agricultura y de la ganadería va a hacer que nos quedemos sin espacios, digamos, naturales. Y que eso da lugar, como vais a ver en la diapositiva a la derecha, a que ese desplazamiento de las leyes, de las especies naturales de cada ecosistema, pues dejen huecos, digamos, de protección al ser humano, que lo llevaban a cabo estas especies naturales. Bueno, y por supuesto el cambio climático, yo creo que muy pocos dudan en ellos, pero algunos que dudan en ello pues tienen demasiado peso
en nuestras decisiones. A la derecha vemos un ejemplo de lo que ocurre cuando, por ejemplo, irrumpimos en espacios naturales y pues la fauna natural, estos son, por ejemplo, casos de aquí, de la zona de Massachusetts, que es de donde os estoy hablando, donde existe la enfermedad de Lyme, que es un pueblo Lyme es un pueblo de Connecticut, cerca de aquí, donde se descubrió por primera vez pues esta garrapata que causa esas infecciones, esas afecciones cutáneas, como la que veis allí en ese brazo, y que no se queda ahí simplemente con una afección cutánea, pero que puede ser mortal. ¿Qué ocurre? En su ambiente natural, en los bosques de Nueva Inglaterra, pues había zarigüeyas, y las zarigüeyas pues eran muy efectivas en digamos, eliminar esos lindres o tics, que son las que transportan la infección de Lyme. Entonces, ¿qué ocurre? Las zarigüeyas son, digamos, apartadas del medio ambiente por la invasión humana y eso se sustituyen por ratones. Y los ratones ni son capaces de lidiar con estos liendres, ni lo hacen cuantitativamente ni efectivamente también. Con lo cual, ¿qué ocurre? Los humanos ahora están expuestos totalmente a esta enfermedad de Lyme, de las cuales estaban protegidos. Y antes pues se podía entrar en los bosques de Nueva Inglaterra sin ningún problema, y ahora pues hay que tener cuidado, hay que llevar calcetines, hay que tener cuidado donde se mete uno, porque tiene el problema de que puede ser infectado por la enfermedad de Lyme. Sigamos. Hablamos de la deforestación. Deforestación ha causado pues que los desiertos aumenten de tamaño. Eso lleva a esas tormentas tremendas de arena, como las que veis aquí desde la vista satélite o también desde la vista digamos, del ser humano, y veis cómo la intensidad de las mismas. O sea, se pueden ver en fotografías satélite, como es el caso este de la India, y se pueden registrar también en fotografías desde cualquier ciudadano de esta ciudad. Y esta deforestación, estas tormentas de polvo pueden transportar bacterias y virus a todos los rincones del mundo. No necesitamos simplemente que sean los humanos metidos en un avión que transportan los virus y las bacterias de un lugar a otro. La naturaleza, digamos, de una manera demuestra su queja acerca del maltrato, también transportando estas bacterias y virus en productos totalmente naturales, como son el polvo o las arenas. Lo mismo ocurre con la contaminación. Al fin y al cabo, como sabéis, la principal vía de comunicación es la aérea, por gotículas, bien sea de estornudos, de toxes, incluso simplemente el hablar. Una persona contaminada puede contaminar a otros. La contaminación depende a qué distancia esté uno, pero también del tiempo que las partículas con los virus, estas gotículas, permanecen suspendidas en el ambiente. Entonces, claro, depende de la contaminación, pues pueden estar suspendidas más o menos tiempo. Puede ser desde, no sé, 45 segundos o pueden ser hasta horas suspendidas dependiendo de las características de la atmósfera. Y la investigación sugiere que un ambiente contaminado aumenta el contagio de coronavirus por estas razones físicas que os comentaba. Bueno, ¿cuál ha sido la dinámica del COVID? Pues la verdad es que lo han llamado una alineación planetaria, una alineación de astros realmente lamentable. Que si no hubiera acudido una serie de acontecimientos, pues naturalmente no estaríamos en la situación actual. Pero son acontecimientos por los que no teníamos ningún control realmente. Bueno, teníamos un control realmente en su iniciación, puesto que se inició por ejemplo, por murciélagos, que es lo que se sospecha. Pues claro, esos murciélagos pues invadieron el terreno que había sido invadido por los humanos, como son las granjas, como pueden ser otras especies animales, etc. Y ahí
pues lamentablemente el ser humano poco tenía que hacer en el momento actual, en el momento del COVID. Es algo que ocurrió por mala suerte. Podía haberse evitado, naturalmente. Acordaros de que si no hubiera ese comercio de especies prohibidas y el consumo de más control en las granjas y demás, pues probablemente no hubiera ocurrido esto. O sea que sí, teníamos la capacidad de prevenirlo, pero en la situación actual de la sociedad, pues ocurrió y ya está. Luego, durante un periodo de tiempo en Wuhan, pues como era asintomática por un periodo por un periodo largo de tiempo, de semanas, pues y además en algunos casos ni siquiera es sintomática, pues el virus se fue extendiendo por la población de Wuhan y al principio, pues sí, seguro que iría gente al hospital, pero se atribuiría a una gripe normal o a otras razones y pasó desapercibido. Por lo tanto, las acciones preventivas pues tampoco se podían tomar, puesto que se desconocía lo que estaba ocurriendo. Luego ya vino cuando se empezó a extender de una manera más activa. También pasó desapercibido o no lo quisieron contar, como algunos dicen, y de nuevo eso permitió que se pasara al siguiente paso. Durante esa etapa de amplificación, ¿qué ocurrió en Wuhan? Dos cosas. Una, que una fiesta que se llama el Wanjian, que era la fiesta de la gran familia, se celebró el 18 de enero. Y eso llevaba a que la gente pues se reúna en grandes, digamos, en grandes masas. 40.000 familias participaron en esa festividad. Se cocinaron 14.000 platos tradicionales, muchos de ellos con productos de esos mercados. Y eso, pues naturalmente, produjo un efecto de multiplicación tremenda. ¿Qué ocurre? A la siguiente semana se celebraba, en este caso, en este año en particular, el Año Nuevo Chino, en la cual la gente pues toma sus vacaciones, con lo cual teníamos una cantidad tremenda de personas en Wuhan que estaban ya contaminadas, que no mostraban síntomas, que tomaron sus aviones, sus coches, sus trenes, sus autobuses y dispersaron por toda China precisamente el virus. A eso se unió el hecho de que Wuhan tiene también una gran universidad, o al menos grande, ¿no? Y hay más de 1 millón de estudiantes que naturalmente hicieron lo mismo. Como era fiesta, pues cada uno se marchó a sus casas o de vacaciones o donde quisiera. Y de nuevo contribuyó a toda esta dispersión. Y el siguiente paso pues ya es historia, y es que de ahí, de China, ya pasó al resto del mundo a través de barcos, a través de aviones, a través de otros medios de comunicación, y es la situación en la que nos encontramos hoy en día. O sea que fue un conjunto de mala suerte el que nos llevó a que, a diferencia de otras virus que se quedaron relativamente contenidos, en este caso realmente se extendió a todo el mundo y hablemos de la pandemia actual. No vamos a hablar mucho de en qué consiste el COVID, porque ya lo habéis escuchado en las webinars anteriores, pero ahí veis en la parte de arriba pues unos alveolos pulmonares normales, pero cuando se infectan, pues se empieza a destruir su integridad y se van encharcando, como veis ahí en la secuencia de dibujos, yendo hacia abajo, se van encharcando, dificultando la respiración hasta que se rompe la estructura del alveolo, se inunda totalmente y produce la muerte, que es lo que, por problemas respiratorios, que es lo que hemos visto lamentablemente en los hospitales. Se ha hablado mucho de cómo el virus afecta al sistema que hemos visto, al sistema respiratorio, y tiene todo sentido. Pero desde luego este virus es tremendamente polifacético, porque en otros adultos les afecta el sistema cardiovascular. Pero fijaros, en el caso de los niños, que pensábamos que no había ningún problema con ellos, pues está empezando a aparecer un síndrome
denominado enfermedad inflamatoria multisistémica, que se parece mucho a otra enfermedad ya conocida, que era la enfermedad de Kawasaki. Y se manifiesta por lo que veis, lenguas rojas, alteraciones epidérmicas y inflamación que puede tener como resultado complicaciones cardíacas graves e incluso mortales en niños. Entonces esto ha aparecido de una manera anecdótica en Inglaterra, en Nueva York, pero se van apareciendo más y más como aumenta la casuística. O sea que no pensemos que los niños, están o pueden evitar las consecuencias del COVID, porque probablemente no. Muy bien. También esta multitud de problemas está el ictus. El ictus, existen también accidentes cerebrovasculares asignados al COVID, no solamente en las personas de media edad y en los ancianos, pero también en personas jóvenes. Y de alguna manera uno podía pensar que es casi obvio, porque al fin y al cabo el cerebro está muy cerca de las vías respiratorias superiores y por lo tanto muy al alcance del virus en términos de infectar esas células. Y naturalmente se han reportado síntomas neurológicos en el COVID que uno puede pensar si son debidos directamente al virus o también debidos a las alteraciones del comportamiento que se nos ha obligado durante estos últimos meses de estar confinados y en un ambiente que no es realmente el nuestro. Probablemente esas alteraciones neurológicas sean debidas a una combinación de los dos, el virus directamente, así como secuela de esa separación, social que hemos tenido de familias, de amigos, etcétera, y de nuestro estilo de vida habitual. ¿Qué herramientas tenemos contra la lucha del COVID? Ya he dicho anteriormente que la lucha del COVID viene a través de la investigación, de los investigadores. Y aquí vemos las tres armas que tenemos en la lucha contra el COVID: el diagnóstico, los tratamientos y las vacunas. En términos de diagnósticos, pues todos ya estamos muy familiarizados con el test de PCR o el test de anticuerpos, y aquí pues veis la cantidad de test diferentes que están comercializados en estos momentos, algunos mejores, otros peores. Algunos de ellos es como quizás echar la moneda al aire y que salga cara o cruz, porque no son precisamente muy informativos por la rapidez y la poca control de calidad que ha tenido el desarrollo de algunos de estos ensayos, de estos diagnósticos. O sea que hay que tener y hay grandes sorpresas, ¿no? Pero si yo lo he tenido y no he desarrollado anticuerpos, bueno, a lo mejor no los has desarrollado, o a lo mejor es que el test ha fallado. Esa es lamentablemente la realidad, hasta que se mejore todavía más las tecnologías que tenemos. Con respecto a los tratamientos, he de recordaros que para que un nuevo fármaco se utilice en la sociedad, normalmente desde su concepción por una compañía farmacéutica hasta su comercialización suelen pasar 10 años. Este es un periodo que no nos podemos permitir, naturalmente, en la época del COVID, y por eso es que lo que se está haciendo ahora en términos de tratamientos es ir a la farmacología, farmacología, y probar prácticamente todo lo que tenemos en nuestras manos, a ver si alguno de ellos realmente funciona o no, sobre todo antivirales. Y eso es lo que está ocurriendo en términos de tratamiento. No tengo noticias de que se están desarrollando nuevos fármacos porque no hay tiempo para ello, pero sí que se está intentando reciclar tratamientos para otras enfermedades que ya han sido aprobados por la FDA y otros organismos reguladores, de manera que no requieran un periodo largo de prueba, simplemente probar que funcionen. Y por fin, el santo grial, que es el de las vacunas. Y recordad, o tened en cuenta que hablamos de vacunas, no de vacuna. Es muy común escuchar, bueno, ¿cuándo se va a encontrar la vacuna? Pues la verdad es que afortunadamente lo que esperamos es poder responder a cuándo se van a encontrar las vacunas, por la complejidad que supone el tener una sola vacuna. Primero, una sola vacuna no va a ser igualmente eficaz para toda la población, bien sea de un país o de otro, o de un grupo étnico de otro, bien sea en niños o adultos, hombres o mujeres. O sea que la única manera que tenemos de realmente poder
afrontar esta situación es con el desarrollo de vacunas múltiples. No solamente por el aspecto que he comentado de llegar a toda la población, digamos, en términos de edad o en términos de genética, etcétera, sino sobre todo porque estamos hablando de una vacunación totalmente masiva a todo el mundo, lo que supone billones de dosis. Y eso no hay ninguna compañía farmacéutica, no hay ningún país que sea capaz de producirlas. Por lo tanto, es importante diversificar, que diferentes países obtengan diferentes vacunas y que de esta manera haya suficiente nivel de producción para poder vacunar a toda la población tan rápido como sea posible. Pero naturalmente lo de rápido me refiero una vez que la vacuna se haya visto que es eficaz y segura. Y en estos momentos hay que tener mucho cuidado con estos anuncios que se ven en la prensa de que ya para octubre, ya para final de año, no, realmente no lo sabemos. El desarrollo de las vacunas es en 4 fases y lo que se está haciendo en estos momentos, algunos no han llegado ni a fase 1 y cuando ya se empieza a ver si va a funcionar o no es en fase 1, pero después ya hay varias etapas, cada una de varios meses. Y si tomamos atajos podemos encontrarnos con sorpresas bastante tristes. Así que tenemos que andarnos todos con una gran precaución. ¿Cómo está el coronavirus en estos momentos? Pues ya veis aquí, esto es una información que he sacado hace unas horas y veis cómo en azul están los países en los que está disminuyendo, a la derecha aquellos que todavía está aumentando y veis, bueno, esto es en términos porcentuales, que a veces engaña, puede ser diferente en términos absolutos. Y veis cómo, curiosamente, cuando cuando miré esto hace una semana, España aparecía en la zona azul, ahora creo que aparece de nuevo, me ha parecido verla en la zona... no, está todavía en la zona azul, afortunadamente. O sea que sí, España está todavía disminuyendo. En términos de mortalidad, esto era la semana pasada, ahora tenemos casi 1 millón más de muertos. O sea que estos son herramientas que cualquiera de vosotros podéis utilizar, digamos, para informaros de cómo va la situación en cada lugar del mundo. En España, aquí veis los números de casos confirmados, el número de muertes. Y vamos a dejar de momento el COVID per se desde el punto de vista biológico y vamos a ver rápidamente cómo esto ha afectado o cómo afectará la economía. Aquí veis cómo el gasto del consumidor durante este periodo del COVID que hemos pasado o estamos pasando ha afectado a las industrias. Y veis cómo en diferentes países pues, la gente ha reaccionado de diferentes maneras, pero, por ejemplo, centrándonos en España, veis cómo ha aumentado el consumo de productos relacionados con el hogar, pero ha disminuido pues prácticamente todos los demás. En términos del consumo de alimentos, pues ha disminuido el consumo pues, de alcohol, naturalmente aquellos que se consumen en restaurantes simplemente porque estaban cerrados, el consumo de tabaco, el consumo de snacks, etcétera, y ha aumentado, digamos, el consumo de productos sólidos. En términos de distracción, pues también en España ha aumentado, por supuesto, espectacularmente el entretenimiento en casa, pues porque no había ninguna otra manera de hacerlo. En términos de servicios, pues ha disminuido de manera generalizada. Se ha desplomado el transporte y el viaje y lo mismo, por ejemplo, el consumo, digamos, de productos para poner las tiendas de ropa, etcétera, etcétera. La evolución, esto desde el punto de vista de Estados Unidos, no tengo datos de España, veis como el consumo era el habitual y de repente llega el momento en que cuando las cosas se ponen serias, se corta el tráfico con Europa y ya disminuye en gran manera el consumo en la nación. De nuevo, por sectores, lo que se ve es que hubo un pico tremendo
del consumo, de la compra de productos alimentarios, también de otros, pero luego ya retornado. Era el afán de acaparar, todo el mundo corriendo a la tienda, pues si acaso se acababa, y de hecho de muchas cosas se acabaron. Pero ahora ha vuelto un poco a la normalidad de antes. Fijaros en, moviéndonos más para la derecha, lo que se vio fue un aumento en el consumo de material de oficina. ¿Por qué? Pues porque la gente tuvo que apañárselas para trabajar en casa. Los padres tenían que hacer la escuela de los niños en casa y para eso se necesitaba pues lapiceros y papel, etcétera, etcétera. Y eso fue un boom para las compañías de este tipo. Los restaurantes, ni comentarlo, se desplomó totalmente, pero sí aumentó de manera espectacular el negocio de reparto a domicilio. Con respecto al viaje, pues ya veis lo que ha pasado y desde luego no se ha recuperado y tardará bastante en recuperarse. Y aquí lo veis. Se ve, estas son en el aspecto de la industria del turismo, prácticamente se eliminó en abril y se piensa, pero estos son modelos naturalmente, de que se irá recuperando poco a poco durante el resto del año. Ya veremos lo que ocurre porque depende naturalmente de cuándo sea la próxima ola o de cuándo venga un rebrote, digamos, definido por nuestro comportamiento social durante las próximas semanas. Con respecto a la industria, digamos, de aviación, pues prácticamente paralizada. Fijaros, aquí tenemos los datos de España. Vamos a ver dónde está España. Pues sí, el 93% del tráfico aéreo fue interrumpido. Y muy similar en otros países. El nuevo normal, hablábamos de que todo el mundo deseamos volver a la normalidad, pero ¿cuál será esa nueva normalidad? Pues probablemente esa nueva normalidad implica que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a Amazon o Alibaba y seguiremos utilizando en gran medida esta forma de comprar. Y por lo tanto, pues las tiendas habituales, las tiendas clásicas, pues van a sufrir mucho en este tránsito social que estamos experimentando. Como veis, hay industrias que están muy favorecidas. Curiosamente, los pedidos de máquinas para hacer pan subieron un 652% con respecto al año anterior en el pico del COVID. Pero las sopas preparadas, en fin, en general la leche, etcétera, etcétera, pues es algo que aumentó, mientras que, como habéis visto, pues la ropa, el comercio de ropa y demás, pues realmente se desplomó. La compra de electrodomésticos, la compra de cámaras, etcétera, etcétera, pues se vino abajo y probablemente seguirá por bastante tiempo. ¿Cuál es el optimismo acerca de la recuperación económica del país? Pues lo veis aquí para diferentes países. En el eje de las IES tenemos de menos optimismo a más optimismo, y aquí en el de las X tenemos aquellos que van a disminuir, piensan disminuir su gasto, o aquellos que aumentarán el gasto una vez salgamos del problema. Y España pues está en la zona baja. Piensa que habrá que disminuir el gasto y también son poco optimistas acerca de la economía en el proceso de la recuperación. Con respecto a aplicaciones, pues naturalmente ha habido una explosión de aplicaciones, sobre todo en lo que se refiere a compra en línea y, como lo estamos demostrando aquí, con esta interacción que tenemos con respecto a las videoconferencias, etcétera, etcétera, los medios sociales y el entretenimiento. Aquí de nuevo veis cómo se ha revalorizado la industria de las videoconferencias con el caso de Zoom. Zoom en estos momentos, su valor en el mercado es mayor que las siete mayores compañías aerolíneas en el mundo. Aquí tenemos, fijaros en la parte derecha, cómo han ido las acciones de Zoom, y ahora en la parte izquierda vemos las acciones de estas compañías aéreas, entre las que se incluyen pues Delta, United, Iberia, British Airways, Lufthansa, American, Air France, etcétera, etcétera. O sea que fijaros, digamos, los cambios tan tremendos que
la pandemia ha provocado en el valor del mercado y en lo que se valora más o menos. ¿Cómo hemos pasado esta época? Pues depende de en qué generación estamos. Si es la generación Z, los millennials, la generación X o los baby boomers. La generación Z, pues se ha ido más hacia el consumo, pues Netflix, de televisión, pero por, digamos, televisión a la carta, etcétera. Los millennials han seguido más o menos la misma tendencia. La generación X y los boomers pues se han derivado más pues hacia la televisión tradicional, por cable, pero tradicional, no a la carta. Y así es como hemos pasado, depende de cada una de las generaciones a las que pertenecemos, este tiempo del COVID, aparte naturalmente de estar trabajando aquellos que tenían que trabajar. Muy bien, bueno, esto es el consumo de los medios. Fijaros que os he enseñado antes unas diapositivas acerca de donde podía seguir cómo va la evolución día a día y casi hora a hora de esta pandemia en diferentes lugares del mundo, en ciudades, etcétera. Pues esto ha sido, en términos de uso de los consumo de los medios, esto ha sido, digamos, los lugares más cliqueados por todas las generaciones. El ver cómo ¿Qué ocurre con el coronavirus? ¿Qué ocurre con la pandemia? Continuamente esa ansia de saber qué es lo que está pasando y que ha dado lugar pues también a una gran cantidad de ansiedad, casi de sobreinformación, porque al fin y al cabo tampoco podemos hacer nada si nos comportamos socialmente como se nos pedía, que es estando en casa. Muy bien, y ya nos acercamos al final. El sol saldrá nuevamente detrás del COVID, detrás del 2020, pero vamos a ver también cómo va a salir ese sol, qué sociedad va a iluminar. Pues va a iluminar una sociedad más apartada, más segregada en términos de los individuos, sin tanto contacto físico. Va a haber más desconfianza, naturalmente. En el caso que nos ocupa de la educación, pues la verdad están todavía la pelota en el alero acerca de lo que va a pasar. Esto es un ejemplo en la parte derecha de arriba de lo que ocurre en Corea del Sur, en donde sí va a haber, las escuelas van a estar abiertas, los alumnos van a ir, pero van a estar cada uno aislados por mámparas de plástico, etcétera, para evitar, y además de estar con las máscaras puestas. Entonces, esto va a ser la educación en los próximos meses. Pues en aquellos sitios que se abran, sí, y en aquellos sitios que no se abran, pues se va a seguir la enseñanza, la educación más tipo teleeducación o videoeducación. Y lo mismo va a pasar con muchos de los trabajos. Como veis aquí, pues la videoconferencia, los trabajos en las colaboraciones en grupo, pues van a ser remotas en lugar de reunirnos en una sala de conferencias como lo hemos ido haciendo habitualmente. Las cadenas de los suministros. Estábamos acostumbrados a vivir en ese mundo global del que hablábamos anteriormente, en donde los productos, las materias primas, etcétera, transitaban no libremente, pero en gran cantidad y con eficacia entre continentes. Esto naturalmente se ha venido abajo. Incluso ya se estaba percibiendo ese punto de ruptura vía las guerras arancelarias y comerciales, un poco, digamos, a raíz de la presidencia que tenemos hoy en día en este país, y que naturalmente el virus ha puesto la gota, digamos, que ha derramado el vaso y se han interrumpido este tipo de comercio global. Y a corto plazo lo que vemos es una cadena de suministro mucho más local. Puede que incluso sea más caro, pero la gente se va a sentir más cómoda sin tener que depender de suministros a larga distancia que podrían ser interrumpidos en cualquier momento, afectando así la cadena de suministro, digamos, interna. Y esto va de todo, desde las factorías hasta los propios restaurantes o incluso los propios domicilios. Muy bien, entonces vamos a vivir más online.
como si no lo hiciéramos ya poco, pues ahora va a ser parte, vamos a comprar online, vamos a ser educados online, vamos a hacer la actividad física online, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese permanecer en casa durante tantos meses, pues nos ha entrenado a un tipo de vida en el cual el comprar, el trabajar y el jugar, pues se hacían en distraernos, se hacía online. Y esa compra en la tienda, pues se va afectada por dos cosas, porque muchas de las tiendas, muchos de los restaurantes a los que acostumbramos a ir no habrán sobrevivido a este tirón y ya abrirán, habrán muerto en el empeño, y también por esa costumbre, esa comodidad que hemos adoptado. También había ya una apertura, una apertura entre aquellos trabajos, digamos, más manuales, más artesanos, y aquellos trabajos digitales. Pues esto naturalmente se va a crear un abismo porque aquellas personas que han sido capaces de sobrevivir en estos momentos son las que, digamos, desarrollan trabajos que dependen más de trabajar en línea, donde el estar en un sitio físico no es tan importante porque no producen, digamos, bienes materiales, producen bienes intangibles. Mientras que este tipo de trabajo manual pues se ha visto afectado de una manera muy importante. No siempre, porque habéis visto que al fin y al cabo alguien tiene que distribuir lo que pedimos online y también alguien tiene que conducir los autobuses, etcétera, etcétera. No será la muerte, pero desde luego se va a ampliar ese abismo económico entre un tipo de trabajos y otros. La inversión se va a, igual que las cadenas de suministro, se va a buscar más el barrer para casa, lo mismo va a ocurrir con las inversiones. Se está generando un sesgo favorable, una percepción de menor riesgo para aquellas cosas que están más cerca de casa. Lo tenemos más, digamos, controlable que no inversiones en el extranjero, donde todo está tan sujeto a problemas de este tipo que va a causar desconfianza. Así que probablemente veamos un desplazamiento de los inversores hacia invertir más cerca de casa. Esto es algo que en el sistema de salud universal es prácticamente, bueno, es algo que se da prácticamente por hecho en España, pero no en todos los países. Aquí, por ejemplo, no existe. Y claro, a la hora de este tipo de situaciones, el hecho de que cada individuo tenga acceso al sistema de salud sin que eso signifique su ruina, pues va a favorecer la prevención, va a favorecer el cuidado y va también a disminuir los problemas sociales, el estrés psicológico que causa el decir, bueno, ¿y si me pongo malo qué? Entonces pensamos que los sistemas de salud esperemos que vayan evolucionando a un sistema de salud universal y además reforzado. Lo mismo pasará en términos del desempleo, claro. Cuando el desempleo era, como en el caso de Estados Unidos, de un menos del 4%, bueno, pues uno puede decir, ¿para qué vamos a dar desempleo si total aquellos que están sin trabajo es porque no quieren trabajar? Lo cual no es, por supuesto, cierto en todos los casos, pero ahora en este momento estamos en 4 millones de personas en el desempleo. Perdón, en una semana, 40 millones ya en total. Entonces, la situación es diferente. Ahora, el 25% de la población está desempleada simplemente no porque no quiera trabajar, es que no porque no puede trabajar. Así que, naturalmente, hay que buscar una manera de resolver ese asunto, porque lo que no puedes tener es a una cuarta parte de la población sin recursos económicos. Eso daría lugar a una inestabilidad social emocional, etcétera, increíble. Ya está ocurriendo, así que hay que resolver políticamente eso tan pronto como sea posible. ¿Cuándo será la recuperación de la confianza? Pues pensamos que si todo va como los modelos indican, la recuperación de la confianza probablemente lleve unos 2 años para que todos estos aviones que están ahora amarrados a la tierra, lo mismo que ocurre o anclados a la tierra, como ocurre, por ejemplo, con la industria turística en general,
pues adquieran el ritmo que tenían antes de esta pandemia. Y los seguros, que antes muchas compañías decían, bueno, es que pues, ¿para qué vamos a asegurarnos? La probabilidad de que ocurra algo que no podamos, digamos, afrontar va a ser pequeña. Entonces ahora se ha visto que realmente un seguro es esencial para sobrevivir a casos como estos, que como hemos dicho, no van a ser el último que vamos a afrontar. Y esperemos que los siguientes nos cojan ya, digamos, con la memoria histórica de lo que nos ha pasado en estos momentos. Y finalmente, después del COVID, pues veremos un renacimiento. No importa lo negro que esté el panorama o el horizonte, pues hemos pasado ya muchas crisis, bien sea de guerras militares o bien sea de guerras, como hemos visto ahora, contra los patógenos, y existe ese renacimiento o el boom de la posguerra, en que los ciudadanos de un país, o en este caso los ciudadanos del mundo, ya están cansados de restricciones, de muerte, de destrucción, y con la paz viene esa segunda oportunidad de revivir, de vida. Y existe ese estallido de energía creativa, de construcción o de reconstrucción de la economía, y por lo tanto, pues naturalmente habrá un aumento a relativamente largo plazo del consumo de productos y servicios, pero antes nos tenemos que quitar naturalmente este pesimismo que llevamos en estos momentos y que nos podamos sentir confortables estando en contacto con otras personas, porque sabemos que ya hemos conseguido bajar de ese R igual, o hemos pasado ese umbral de R1, que significa que la sociedad ya puede moverse de una manera mucho más digamos, libre. Muy bien, y será pues ese el renacimiento de un nuevo mundo que a lo mejor quizás no se parezca exactamente o no sea exactamente como el que dejamos, pero que esperemos sea mejor. Muchas gracias por vuestra atención y disculparnos esos problemas que hemos tenido al inicio técnicos, pero esperemos que hayáis podido, digamos, estar durante la mayor parte de la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María, por esa excelente conferencia que nos has brindado desde allí, desde Estados Unidos, que yo creo que ha sido un abordaje bastante poliédrico de todo lo que nos ha afectado en estos meses de COVID y que es, en mi opinión, un digno colofón a esta serie de webinars que estamos desarrollando desde la Universidad Camilo José Cela. Creo que vamos a tener poco tiempo ya porque nos hemos pasado mucho de tiempo, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor Ordovás, no tiene más que levantar la mano y le pasaré la pregunta. Mi pregunta va a lo siguiente. Por un lado, más técnico con el tema del COVID. En primer lugar, porque sobre todo lo que los hemos padecido, hemos tenido 3 formas de síntomas totalmente distintos, ¿no? Y además, dependiendo de la edad, pues sí, lógicamente ha sido totalmente distinto. Más joven, menos tiempo, menos, a lo mejor el síntomas ha sido más, menos. Cuanto más en intermedio que pueda ser yo, me ha producido más daño, más fiebre, más daños y tal. Y lógicamente en el caso de los más mayores, con fallecimiento y tal, como ha aparecido el tema este. Entonces, nadie conoce los síntomas, a nadie se es igual, incluso con gente más joven también, por un lado. Entonces, yo creo que todavía es muy difícil de conocerlo y por mucho se hablan muchas cosas, pero yo creo que todavía es muy difícil de conocerlo. Y la otra cuestión, ayer estuve dando una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid y una de las preguntas que me realizaban, sobre todo en el ámbito, claro, de las empresas turísticas, de que me preguntaba, bueno, el día 1 de julio seguramente salimos a las actividades, las empresas turísticas ya a la palestra, tenemos ganas ya de que vengan a irnos a cruzar las fronteras y tener ya esa actividad que necesitamos, ¿no? Porque si no, no nos morimos de COVID, pero nos morimos de hambre, ¿no? Entonces la otra opción, y me decía, no nos precipitaremos todavía en abrir esas barreras y empezar ya la reactivación, que de hecho se está comentando el día 7 de junio, lo abriremos seguramente entre provincias. Nos estamos precipitando, habrá que esperar un poco más. Ahí nos jugamos un poco la salud o la actividad también económica, y ahí estamos en esa situación. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que... A ver, por favor, poned el micrófono al mudo para que no se haya resonancia. Gracias. Bueno, Francisco, la verdad es que es una pregunta de los no sé cuántos millones, ¿no? Creo más de los 1.500 millones
que se pierde cada semana, creo, en España por el turismo, es claro, naturalmente no queremos perderlos todos y de ahí esa reapertura el 1 de julio. Se ha puesto el 1 de julio pues para coincidir con la época de siempre, no porque ocurra algo milagroso, que de repente el virus se vaya al hemisferio sur, allí a pasar el verano, o el pasar el invierno los virus. No, es simplemente, digamos, debido a los modelos, se espera que para entonces la mortalidad en España pues haya bajado a 0. La mortalidad en otros países también, al menos aquellos que están en el área que nos rodea, pues ya sería una situación bastante, digamos, confortable en términos de seguridad. Pero eso sucederá únicamente si hasta el periodo de los 2 meses que faltan, no, 2 meses, menos de 2 meses que faltan, mantenemos la prudencia, una prudencia estricta en términos de nuestras actividades sociales. Porque si empezamos a, digamos, a ver a hacer lo que se ve ya en algunas terrazas, etcétera, o en algunas fiestas donde la gente no está manteniendo la distancia, no está manteniendo su máscara puesta, etcétera, pues vamos a seguir con la infección de la sociedad y vamos a tener que dar marcha atrás, y esa marcha atrás va a ser más dolorosa incluso que la inicial. Así que, por mi parte, yo creo que el 1 de julio es acelerarnos demasiado, pero es ese tira y afloja entre la economía y la salud, donde, digamos, a ver si podemos mantener la salud y todavía salvar la economía. Pero eso tenemos que participar, digamos, cada uno de nosotros con nuestro comportamiento social y no exponernos inútilmente a situaciones en las que o podemos infectar o nos pueden infectar. La otra pregunta o el otro comentario que tenía es acerca de por qué en unos sujetos se manifiesta de una manera u otra. Como has dicho tú bien, es que realmente no lo sabemos. Seguro que hay un factor genético, seguro que hay un factor, como hemos contado, de cuál es la robustez del sistema inmunitario, que depende mucho de nuestros hábitos alimentarios y depende de la mala suerte. Así que esto son cosas por descubrir todavía. Lo primero, felicitarte por esta excelente conferencia en que se entiende muy bien que en su título hayas puesto la palabra holística, porque es que has tocado todos los instrumentos de la orquesta, desde los epidemiológicos, pasando por los biomédicos, los psicológicos, los economistas, en fin, de todo. Lo cual, bueno, pues te honra, claro, porque significa que te lo has trabajado bien y efectivamente se ve una conferencia muy bien trabajada, muy clara, se te ve ahí la componente docente, que no en vano llevas años ejercitando, y también, hay que decirlo, de forma muy instructiva, das una cantidad de datos tremenda. Afortunadamente, supongo que luego conservaremos por ahí grabaciones o lo que sea. Yo tenía dos preguntas. La primera se puede contestar muy rápida, la segunda puedes contestarla todo lo rápida o todo lo detallada que quieras, porque da para mucho. La primera es en relación con las vacunas y las noticias que estamos viendo, por lo menos una o dos a la semana, que alguien sale, normalmente compañías farmacéuticas, y a veces no, son instituciones de investigación que anuncian que ya están en la vía de la vacuna, no mencionan eso de que hay una fase 1, una fase 2, una fase 3, etcétera. Yeah. Y muchas veces dentro de esos anuncios hay una componente, desgraciadamente, económica. La prueba la tenemos en el anuncio que hizo ya hace un par de semanas o 3 Moderna, y que ha multiplicado por no sé cuantísimos ceros su valor en bolsa. Mi pregunta es, suponiendo que todas las que hay ahí, a ver, tienen fiabilidad biomédica, ¿están todas las que son y son todas las que están? Esa sería la primera. Y la segunda pregunta o comentario, reflexión, es un poquito al hilo de lo que has tratado en la parte final de tu exposición, de tu conferencia, que tocabas aspectos de la globalización,
has mencionado como, o ha aparecido por ahí, como las grandes cadenas distribuidoras a distancia, como los Amazones, y esta gente que están teniendo auténticas dificultades por llegar, dada la afluencia de pedidos que tiene. Eso de alguna manera podría incidir en revitalizar pues, el pequeño comercio cercano, no solamente por comercio, sino por otros suministradores cercanos que a lo mejor estaban pasándolo de otra, incluso antes de la epidemia, pues de mala manera. Y mi pregunta es, ¿tú crees que eso reforzará los criterios de autosuficiencia? En una palabra, una vertiente autárquica. Y estoy pensando en que cuando esto estalló, aquí pasó una cosa en fin, que todos somos conscientes. Aquí no había mascarillas. Y las mascarillas se pueden fabricar, pero con 4 máquinas y ya está. Y es que esas 4 máquinas lo tenemos. No fabricamos lo que hemos desplazado fuera de España. Entonces, a raíz de esta experiencia, puede darse, eso es una tendencia a ser autosuficientes o mínimamente autosuficientes o con capacidad para migrar a una autosuficiencia rápida. Bueno, son las dos. Y de nuevo, enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias, Emilio. Viniendo de ti es un gran honor. Mira, la primera, has dado en el clavo totalmente con esto de las noticias que aparecen en la prensa. Moderna, curiosamente, está a muy poca distancia de aquí, desde donde os hablo. Es una compañía relativamente pequeña y que tiene un sistema nuevo de producir, una tecnología nueva de producir vacunas que supone que es más rápida. Lleva años en existencia, todavía no ha colocado ni un solo producto en el mercado de las vacunas con las que ha estado trabajando. Entonces vio esta oportunidad tremenda y naturalmente la aprovechó. Y lo que ocurrió es que mientras que otras compañías más grandes, pues por aquello de ser más grandes, son más prudentes y dicen, bueno, mira, nosotros vamos trabajando a nuestra marcha y no vamos a salir dando campanadas acerca de cada vez que hagamos algo, ¿no? Vamos a avanzar hasta llegar al final y no entretenernos con tonterías, ¿no? Y eso es lo que pasó en este caso. Era una compañía que necesitaba ese influjo de la bolsa, necesitaba esa notoriedad y lo que hizo fue decir, bueno, es como cuando te han encargado, digamos, que lleves algo a casa, porque se necesita para la cena, por ejemplo, y tú estás en la oficina todavía trabajando y te llaman de casa, oye, ¿y has cogido esto ya? Sí, estoy llegando, ¿no? Para tranquilizar los ánimos. Pues lo mismo aquí. Esta compañía dice, estoy llegando, pero cuando están todavía trabajando en la oficina. Así que esa es la situación. Y es una situación parecida en todas las compañías que, digamos, están más avanzadas en este aspecto. Y como digo, es importante que haya esta variedad de vacunas. De lo contrario, vamos a tener unos problemas geopolíticos enormes, como ocurrió, por ejemplo, con la vacuna de la polio en la década de los 50, que, vamos, se traficaba en el mercado negro, en el mercado de influencias, etcétera, etcétera, de una manera totalmente deshonesta, porque no había para todos. Entonces aquí, pues bueno, pues si tenemos una variedad de vacunas, pues va a haber para todos. Y no va a haber que recurrir con perdón, a mafias. Así que están todos los que son. En España, por ejemplo, existen vacunas con métodos más, desarrollo de vacunas. No creo que han entrado todavía en la primera fase 1 en humanos, pero al menos en el laboratorio se están desarrollando. Mariano Esteban es uno de ellos en el CSIC. Y bueno, eso es lo que podemos decir. En estos momentos no tenemos evidencia de que la vacuna esté para octubre, para noviembre, para diciembre, porque ha habido tantos, digamos, acelerones a la luz roja, al semáforo rojo, ¿no? En el que aceleramos y luego anda, si no se puede avanzar, ¿no? Porque ha fallado esto, lo otro. Por ejemplo, fijaros que esta información de Moderna, habíamos conseguido casi, ¿no? Se hizo con 8 personas. Y uno de ellos, prácticamente se les murió, digamos, de la reacción que tuvo a la vacuna. Lo que pasa es que eso no apareció naturalmente en la noticia de prensa.
Así que tenemos que andarnos con mucho cuidado. Y debíamos tener la memoria histórica de lo que ha pasado con vacunas anteriores. La segunda pregunta, como parte del comité o del grupo del grupo del Ministerio de Ciencia y de Innovación, una de las cosas que hemos destacado es que tenemos que precisamente ser más autosuficientes. El hecho de que España no tuviera tecnología para fabricar cosas tan sencillas como las que has mencionado, pero incluso, naturalmente, las más avanzadas, como pueden ser los test de diagnóstico o otros, digamos, la fabricación de productos de protección más avanzados, etcétera, pues dice muy mucho acerca de la inversión que tenemos que hacer en tecnología en España para no precisamente ser dependientes, ponernos a la cola a ver cuando nos toca. En caso de emergencia, pues cuando nos toque a lo mejor ya es demasiado tarde. Así que sí, probablemente exista ese desplazamiento no a la autosuficiencia, pero aumentar el nivel de autosuficiencia con respecto a las tiendas pequeñas, por Dios te oiga, o quien sea, porque desde luego aquellas que sean capaces de aguantar el tirón, pues serán capaces, habrá lamentablemente menos competición, porque ha habido gente que no ha podido aguantar, sobre todo en la zona en el área de restaurantes, y que habrán tenido que cerrar ya para siempre. Y lo mismo otras tiendas. Entonces, aquellas que sean capaces de sobrevivir, pues yo creo que al menos en ciertas generaciones van a tener una clientela, van a poder sobrevivir. Y de hecho por ejemplo, aquí en Boston, pues hay panaderías así realmente buenas, estilo europeo, que ahora están ya tomando notas o tomando órdenes, ¿no? Con 2, 3, 4 días en avance, porque si no, no tienen abasto a toda la gente que va a ir a comprar esos productos. Uh-huh. Bueno, no sé si he respondido tu pregunta, pero... Bueno, vamos a avanzar, que ya se nos ha pasado mucho el tiempo. Tenemos 2 preguntas más, pero yo quiero que seáis lo más breves posible. Le doy la palabra a José Carlos Segovia, que creo que tiene la mano levantada en primer lugar. Juan Carlos. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Quería hacer 2 preguntas. Una, el tema de... Bueno, la OMS recomendó test. Si yo estoy en la línea de que si se hubieran hecho los test, se hubiera podido compartimentar mucho mejor la población en asintomáticos, en enfermos, en los no... Bueno, pues un poco en la línea esa. El segundo, con respecto a las vacunas, lógicamente al principio no va a haber vacunas para todos. Sí que se va a incidir más en los grupos de riesgo para poner las vacunas, en los grupos esenciales de mantenimiento de la sociedad. Entonces, pues un poco una selección de prioridades. Muchas gracias. Vale, mira, brevemente. Esto no ha ocurrido esto por primera vez. Sí, ha habido pandemias y ha habido limitaciones de vacunas. Entonces existe, al menos por parte de la CDC y compartida por muchos otros países, existe un algoritmo complicado que define quién va a recibir primero la vacuna. En unos casos, como eran los niños, porque eran los más afectados, en otros casos, como en este caso, probablemente se vaya a los ancianos y, por supuesto, a aquellos miembros de la sociedad que se consideran más, todos somos indispensables, pero más esenciales para su funcionamiento del día a día, como los sanitarios, etcétera. Entonces, eso no hay que reinventarlo, está ya inventado. Y con respecto a los test, pues el problema que tenemos es que no son test exactos, y por lo tanto da lugar a muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Pero de todas maneras hubiera sido mejor hacerlos que no hacerlos. Bueno, y por último tenemos a Nuria, que también tiene la mano alzada. Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Sí, Hola. Te escuchamos. Bueno, primero dar las gracias y bueno, como ha sido muy interesante, se me ha quedado corto, entonces pues bueno, eso es buena señal. Y después 3 asuntos rápidamente, que yo tengo mi opinión, pero me gustaría también compartir y saber qué opinión podría tener el profesor. El primero es sobre el cambio de hábitos que va a tener la población a partir de esta pandemia respecto al futuro. Yo, por ejemplo, vislumbro
que en Occidente el uso de mascarillas se va a generalizar, pues como estamos viendo hasta ahora en Asia, no solo por cuestión de la pandemia, sino como concienciación de que podemos proteger a los demás simplemente llevando una mascarilla. Ese primer asunto. Segundo asunto, ¿qué opinión tiene el profesor sobre la posible discriminación que pueda haber entre países a corto plazo a partir del número de personas que se han contagiado y que han muerto en los diferentes países? Y el tercer asunto, que bueno, yo veo ahí un hilo de esperanza con respecto al futuro en la economía, y también me gustaría conocer la opinión, es el impacto que las nuevas tecnologías 5G puedan tener en la aceleración de la economía. Cómo la irrupción de esta tecnología pueda ayudar a que en los diferentes aspectos de la vida se pueda acelerar más el proceso de recuperación económica. Muchísimas gracias. Ya casi me he olvidado de la primera. Vamos a ver, además no es broma. A ver, lo que teníamos era, bueno, me acuerdo de la discriminación. Los hábitos, los hábitos. Sí, los hábitos, sí, lo de las máscaras. Pues probablemente sí, nos encontremos con que ahora, o antes veíamos en los aeropuertos y demás a las personas asiáticas circulando con máscaras y decíamos, ¿esto de qué va, no? Y ahora es algo totalmente no solamente normal, sino obligatorio. Entonces, probablemente sí. Quizás aquí la cuestión es que alguna persona de estas que llamamos influencers, ¿no? Lo popularice e incluso cree líneas de moda de máscaras, ¿no? Y entonces, pues ya verás, a la gente, como quien lleva una bufanda, pues lleva una mascarilla. Y es una manera más de demostrar pues, su, digamos, individualidad. Así que es posible que eso ocurra. Pero recordad, por ejemplo, la situación actual también, y es que en cuanto sube un poco la calor, la gente se pone la mascarilla de adorno en el cuello. Entonces, sí, es posible que se añada ya a nuestro vestuario y que a veces hasta se use apropiadamente. Es una posibilidad. La segunda era de la discriminación. Pues sí, naturalmente es algo que ya se está viendo. Entre países ya se están llegando a acuerdos de pasillos seguros. Bueno, sí. Mira, nosotros nos movemos bidireccionalmente. Tú puedes moverte aquí, yo me puedo mover allá y tal, mientras que otros quedan totalmente excluidos basados en su historia durante la pandemia. Esperemos que esos pasillos se vayan abriendo y de pasillos pasemos a salones y de salones a campo abierto. Pero para eso tiene que demostrarse naturalmente de que la gente se puede sentirse segura, sobre todo a la hora de los desplazamientos por turismo. ¿Cómo va a afectar los desplazamientos por negocios? Pues los seres humanos todavía somos personas de contacto y seguirán habiéndolos, pero probablemente con menos intensidad que antes porque hemos aprendido a vivir sin ellos. Así que sí, en principio habrá discriminación, pero yo creo que disminuirá con el tiempo, afortunadamente, porque todo el mundo está interesado en recibir gente de otros países, ayudan a la economía, en el caso de la educación, necesitamos estudiantes internacionales, en fin, no es bueno para la economía, ni para la salud pública, ni para nadie, una vez esté pasada la pandemia, el aislarnos, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte. Y la tercera, recuérdamela, esa sí que ya se me ha pasado. Sí, la 5G. Pues mira, no, eso la verdad es que no te puedo opinar. Todo desarrollo tecnológico va acompañado de un desarrollo, digamos, social y probablemente sí, efectivamente. Y, por ejemplo, la tecnología telefónica se está utilizando ahora, en algunos casos más que en otros, para precisamente ayudar a trazar a la gente dónde ha estado, en qué contacto con quién, pero ahí hay un problema ético tremendo que tenemos que arreglar de una manera inmediata.
Bueno, José, pues finalizamos ya y te he de dar las gracias de nuevo por tu excelente presentación. Yo creo que ha sido del máximo interés y prueba de ello es la gran cantidad de asistentes que hemos tenido. Dicen en mi tierra que cuando algo empieza con complicación siempre acaba bien. Entonces yo creo que estos problemas, digamos, tecnológicos que hemos tenido al principio, al final se han resuelto. Has podido dar tu conferencia y yo creo que ha despertado un interés tremendo. ¿Qué hora tienes por allá, por Estados Unidos ahora? Ahora son la 1:01 de la tarde. Sí. Bueno, pues si es la 1:01, ya te dejo con el aperitivo y preparando la comida entonces. No, pues ahora me toca televisión, o sea que... Ahora toca televisión. Pues muchas gracias por estar con nosotros y nada más. Contamos contigo para futuras colaboraciones. Por supuesto, y que sean en vivo. Sean en vivo.